En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 116 de la legislatura anterior se declara aprobada. El acta de la sesión 117 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Presidente, muchas gracias. Cuenta de la sala, sesión número 5 para esta jornada 24 de marzo en la tarde. Se ha recibido un oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referida al proyecto aprobado por el Congreso Nacional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Eso es, presidente. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Le informo a la sala que el informe de la Comisión de Hacienda todavía no está listo, por lo tanto nos han pedido suspender por 30 minutos. Primero 30. En principio 30 minutos, le estamos pidiendo a los equipos técnicos que apuren el informe lo más posible. Reanudamos en 30 minutos y recordarles que hay más de 25 inscritos. 90 minutos después de iniciar la sesión se vota la orden del día. 2 minutos por cada palabra. 2 minutos por cada discurso, se inscriben directamente en el sistema y hay 28 inscritos. Se suspende por 30 minutos. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que adopta medidas transitorias para contener el precio del querosén doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas que indica correspondiente al boletín 18.137-05. Para la discusión de este proyecto y por acuerdo de los comités se destinarán 90 minutos para su debate y se otorgarán 2 minutos por diputada y diputado. Al término del tiempo destinado a la discusión se procederá a la votación de este proyecto y no se admitirá la petición de cierre del debate. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Agustín Romero, pero antes vamos a darle la palabra por reglamento al diputado señor Juan Carlos Barrera. Beltrán, Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero hacer una petición con todo el respeto del mundo y dado que este es un tema que hoy se está conversando y nos preocupa a todos los parlamentarios indistintamente del color político. Quiero pedir que en lugar de sean 2 minutos, pudiese ser 1 minuto y medio y de esa manera podrían hablar la mayoría o todas las personas que están inscritas, señor presidente, que hay un total de 69. No hay Muchas acuerdo gracias, presidente. ¿En votación? No, es unanimidad. No hay acuerdo. Aprovecho de saludar en esta instancia al diputado del PS, Raúl Leiva, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, diputado. La República lo saluda, diputado. De reglamento, diputado Manucheri, ¿respecto al cumpleaños o de otro tema? No es al cumpleaños, nos sumamos a las felicitaciones. Pero, presidente, tomando la misma propuesta que hace el diputado Beltrán para que más parlamentarios puedan participar, lo que yo propongo a la sala es que podamos ampliar en 1 hora el debate para que puedan participar más parlamentarios y de esa manera, yo sé que a algunos les gusta irse temprano a la casa, pero creo que este es un tema de alto interés para los chilenos. No hay acuerdo de la sala. El diputado señor... Que no se vota. No se votan estas cosas. No. Héctor... Diputado Barría, de reglamento. Presidente, con mucho respeto, ¿a qué hora ingresa a la sala el ministro de Hacienda?
Que ingrese rápidamente, da la trascendencia. Muchas Apenas gracias. iniciemos el debate. Recuerden que son 90 minutos, que ya empezó el tiempo reglamentario. Le pedimos al diputado informante, señor Agustín Romero, que proceda a la testera y pueda rendir informe. Diputado Romero, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en calidad de comisión técnica el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que adopta medidas transitorias para contener el precio del querosén doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas que indica. Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Jorge Quirós, el ministro secretario general de la Presidencia, señor José García Ruminot, el subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. La idea matriz del proyecto apunta a generar medidas paliativas que compensen el alza de los combustibles originada en el conflicto internacional de Medio Oriente, priorizando el apoyo a sectores de la población y actividades económicas especialmente vulnerables, sin comprometer con ello la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Para conseguirlo se proponen acciones transitorias que contengan el precio del querosén doméstico durante los meses de mayor demanda, entregan un alivio económico al mercado de taxis colectivos y suspenden transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas. El ministro Quirós advirtió que el mundo enfrenta hoy una amenaza excepcional a su estabilidad energética, originada por el conflicto bélico en Medio Oriente y la consecuente interrupción de la producción y transporte de hidrocarburos. Como resultado evidente de este shock de oferta, los precios internacionales del petróleo y sus derivados han experimentado una alza abrupta y de magnitud inusitada, llegando a un 55% del incremento desde mediados del mes de febrero pasado. En su condición de importador de la totalidad de los combustibles que consume, Chile ha sufrido una transmisión inmediata de las variaciones internacionales a sus precios internos, sin que los dos mecanismos atenuadores existentes, el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, MEPCO, y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, FEP, sean eficaces para aislar permanentemente a nuestra economía de las condiciones internacionales. Precisó que en el contexto actual mantener esos mecanismos de contención significa un costo fiscal de 160 millones de dólares semanales, desembolsos que resultan insostenibles en el actual escenario de fragilidad fiscal y múltiples necesidades sociales insatisfechas, por lo que el Gobierno ha optado por focalizar medidas que protejan de estas alzas de precios a los hogares y actividades de mayor vulnerabilidad. En particular, y mediante 4 artículos permanentes y 3 disposiciones transitorias, la iniciativa de ley faculta al ministro de Hacienda hasta el 31 de diciembre del 2026 a incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en hasta 60 millones de dólares, medida que operará junto con un mecanismo alternativo de cálculo del crédito fiscal del artículo 6º de la Ley 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Asimismo, se modifica transitoriamente la fórmula de cálculo del crédito específico de tasa variable del fondo, llevando el precio efectivo en pesos chilenos al promedio del mes de febrero, con el objetivo de contener el alza del precio del querosén doméstico hasta fines de septiembre. Muchas gracias, diputada. Se concede luego, con recursos del subsidio al transporte público a pasajeros, un bono mensual de 100.000 pesos exclusivo para la compra de combustible desde el 1 de abril y por 6 meses a los propietarios de taxis y colectivos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Pasajeros al 28 de febrero de 2026. Como medida de equidad ante esta crisis internacional,
el proyecto en trámite establece también una reducción transitoria del porcentaje de recuperación del impuesto específico al petróleo diésel que beneficia a los contribuyentes no transportistas, dejándolo en términos equivalentes a la disminución de menor porcentaje que aplica normalmente a las empresas de transporte de carga. En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos detalla que el incremento propuesto en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo significará un mayor gasto fiscal de hasta 60 millones de dólares, mientras que la modificación transitoria a la fórmula de cálculo del crédito específico de tasa variable operará dentro del marco del gasto vigente. El bono mensual para propietarios de taxis colectivos, por su parte, llegará a 96.283 beneficiarios, estimándose con ello un mayor desembolso de 57.770 millones de pesos durante su vigencia. Finalmente, dado que la modificación al impuesto específico al petróleo diésel disminuirá el crédito fiscal aplicable a los no transportistas, equiparándolos al vigente para los transportistas, se proyecta que esas empresas transiten de recuperar un 100% del impuesto específico a un 31%, medida que generará mayores ingresos fiscales por 124.463 millones de pesos durante los 6 meses de su vigencia. Los parlamentarios presentes cuestionaron el alza de los combustibles, la falta de recursos fiscales suficientes para paliar estas alzas de precios y propusieron otras acciones en beneficio de diversos sectores de la población y de la economía nacional. Finalmente, puesto en votación general, el proyecto resultó aprobado por 10 votos a favor y 3 abstenciones, mientras que en votaciones en particular se aprobaron todos sus artículos, algunos por unanimidad y otros por mayoría de votos. Asimismo, y como resultado de las inquietudes formuladas por los integrantes de la comisión, el Ejecutivo ingresó indicaciones para modificar la fecha de referencia en la fórmula del artículo 2, incluir al transporte de escolares en el beneficio asociado para los taxis y colectivos y para facultar a los propietarios de vehículos de transporte beneficiados con este bono a inscribir en su lugar a un conductor como beneficiario. Se informó que la incorporación del transporte escolar demandará un mayor gasto fiscal de 14.005 millones durante su vigencia. Votaron en la sesión las diputadas Priscila Castillo y Flor Baize y los diputados Boris Barrera, Carlos Bianchi, Jorge Brito, Jaime Coloma, Eduardo Durán, Pierre Carlesi, José Carlos Mesa, Diego Chalper, Fernando Ugarte, Juan Marcelo Valenzuela y este presidente Agustín Romero. Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley con las modificaciones expuestas. He dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Romero. Para iniciar la discusión, entonces, ofrecemos la palabra a la diputada Claudia Mora del Comité de Renovación Nacional. Diputada Mora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy nos encontramos discutiendo medidas para paliar el alza de los combustibles. Entendemos perfectamente el contexto global. Sabemos que hay una guerra y, desde luego, esperamos que termine lo antes posible por el bien de todos. Tenemos un escenario local, donde nos entregaron un gobierno, como se dice en buen chileno, sin plata, donde nuestros recursos fueron mal administrados, los cuales no tienen pleno proceso de recortes presupuestarios, que nos obligan a reducir gastos en todo ámbito. Sin embargo, presidente, mi deber hoy es manifestar mi profunda preocupación por las consecuencias de esta crisis. El alza de los combustibles no es un tema de comodidad. El combustible es el motor que mueve a nuestro país. Sube la benzina, sube el flete, sube el pan, sube la canasta básica. Es decir, nos enfrentamos a la amenaza inminente de una alza generalizada de precios que impacta directamente a la mesa de nuestros hogares. Tengo la profunda convicción de que la clase media y los sectores más humildes no pueden ni deben seguir pagando los costos de esta crisis. Votaré a favor de las medidas propuestas para enfrentar el alza de combustibles, pero espero que el Gobierno haga el mayor esfuerzo para no traspasar los costos de la guerra a las personas que hoy más lo necesitan. He dicho, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputada.
Damos la bienvenida a esta sala al honorable senador don Miguel Ángel Calisto, que hasta hace poco fue diputado. Tiene la palabra el diputado Otuiti Teao. No está. Tiene la palabra el diputado señor Daniel Manucheri del Comité del Partido Socialista. Gracias, presidente. Presidente, el bencinazo de Kast es un verdadero portonazo al bolsillo de los chilenos. El gobierno no decidió la guerra, pero sí decidió que la pagaran la mayoría de los chilenos. Decidió que le subiera la benzina, el pan, el transporte y el costo de la vida. Nadie votó a Kast para eso. El ministro dijo en la comisión que esta es la mayor alza de benzina en 40 años. Eso es falso. El 8 de marzo del año 2022, el barril llegó a $140, también en una guerra. ¿Y qué hizo el gobierno de entonces? Inyectó los recursos para proteger a la gente, porque esto es una decisión política. El ministro dijo además que el MEPCO beneficiaba a la clase alta, porque son los que tienen auto. Una desconexión brutal del ministro. Y entonces, hablemos claramente. 3 semanas de congelamiento costaron $220 millones. El ministro dice que es insostenible, pero este mismo gobierno prepara una reforma tributaria de $3.000 millones al año, concentrada en el 1% más rico. Ministro, no está el ministro, se perdió. No me diga que no hay plata. Hay plata, lo que no hay es voluntad. Mientras el presidente Kast le baja los impuestos al 1% más rico, le sube el pan al 99% de los chilenos. Eso en cualquier idioma se llama tradición y Chile no lo olvidará. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Presidente, voy a anunciar mi voto a favor de este proyecto porque nosotros somos una oposición leal, que no hace trampa y que no está dispuesta a dañar a Chile para golpear al gobierno. Somos una oposición distinta a la que fue la oposición del presidente Boric, presidente. Nosotros vamos a votar en contra solamente el artículo antipymes que diseñó este gobierno. Pero quiero decir cosas muy concretas. Las medidas del gobierno en nada ayudan a la región de Antofagasta. Y me parece que es impresionante cómo vemos al gobierno que se cruza de brazos para decir que no hay nada que hacer, cuando el ministro sabe que el impuesto específico de los combustibles, que se creó el año 82, que ya se reconstruyó no sé cuántas veces Chile con ese impuesto, sirve para utilizarlo para amortiguar esta alza. Nosotros le pedimos nuevamente al gobierno y al ministro, que hoy día es prácticamente un Milei de fruna, que está sentado diciendo aquí no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, ministro. Use la creatividad, use los datos para hacer beneficio a la clase media. Aquí se olvidaron completamente de la clase media, particularmente en la región de Antofagasta. Y quiero además decir, señor presidente, que me parece impresentable que el gobierno haga minutas para esparcir mentiras. Usan recursos públicos para manipular a la opinión pública, para decir cosas que no son correctas. No es el precio del combustible más alto en la historia. Eso es una falsedad que esparce el gobierno para justificar medidas que dan contra la clase media. Es cierto, y porque somos una oposición leal, reconocemos que la guerra no es responsabilidad del presidente Kast, pero la decisión política, que el costo de la crisis la paguen las familias de clase media, es la decisión política de este gobierno, es la decisión política del ministro Quirós. Yo creo que este ministro no da el ancho, es un ministro que debiera renunciar por su insensibilidad. Se ríe diciendo, los camioneros no hacen magia, por lo tanto el alza la van a traspasar a precio. Eso significa alza en el precio del pan, alza en la fruta, van a destruir la economía de los barrios y no tienen ningún gesto con el norte del país, presidente. Yo, porque soy una persona de oposición leal a Chile y leal con la gente que me eligió, voy a votar a favor de este mal proyecto y le pido que efectivamente se pongan la mano en el corazón y hagan gesto a la clase media. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Díaz. Después, primero el debate. Lo primero el debate. Diputado Díaz tiene la palabra. No tengo que borrar. Ahora dele por
Por reglamento, la diputada. Por reglamento, diputada, aprovechando que no está el diputado Díaz. Por su intermedio, presidente, quiero saber por qué no está el ministro en la sala. Se retrasó media hora el inicio de la sesión. Me preocupa su ausencia frente a un tema tan importante. No sabemos si a lo mejor le pasó algo. Me parece fundamental que un representante del Ejecutivo en una discusión tan trascendental como esta para nuestro país, a lo menos esté presente dentro de este espacio. Señor secretario, ¿nos puede comentar? Sí, entiendo que viene el ministro, lo fue a buscar el ministro secretario general de la Presidencia. Perfecto. Está llegando. Muy bien. Señor Jorge Díaz, diputado de la Democracia Cristiana, tiene la palabra. Diputado Díaz. Muchas gracias, presidente. Hoy nos enfrentamos a un proceso complejo. Evidentemente, la ciudadanía entiende que estas medidas son paliativas a un proyecto de ley que presentó de manera autónoma e independiente el Gobierno, sin responsabilidad de esta Cámara ni de este poder del Estado. Sin embargo, hay situaciones que hoy día son complejas. Los subsidios que se pretenden entregar no benefician a todos. En específico, la región de Arica y Parinacota es una región que, además de ser una región extrema, es una región donde el combustible es más caro que en el resto del país por los costos que implica el transporte del mismo. Pero además hay un sector, un segmento que son el transporte internacional que no se encuentra incorporado, que no se rige por el decreto 212, que se rige por el decreto 265 de Relaciones Exteriores y que nos permite tener comercio permanente y turismo permanente con Tacna, Perú. Pero adicionalmente hay un sector de operadores turísticos que se ven profundamente afectados y que no reciben ningún tipo de subsidio respecto de esta materia. Por lo tanto, hoy día nos enfrentamos a una decisión trascendental. Esta Cámara tendrá que decidir a quién se le va a beneficiar con este tipo de subsidios, entendiendo lo complejo que es para todos este tipo de alza que se ha enfrentado y que evidentemente afecta más a regiones extremas como la nuestra. Yo por eso, presidente, por su intermedio al ministro del Interior, manifestar que en regiones extremas esta realidad es mucho más compleja y que no se atiende en este proyecto de ley a las necesidades específicas de cada territorio. En general es un proyecto que estamos muy en contra, pero en particular entendemos que deben todavía debatirse para incorporar otros actores que resultan perjudicados con este tipo de medidas del Gobierno en el proyecto de ley presentado. He dicho. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Osandón, don Fabián. Gracias, presidente. Quiero comenzar señalando que medidas que impactan directamente en la vida de las personas no pueden adoptarse de un día para otro. El Gobierno debe generar mecanismos que protejan a la clase media y a quienes más lo necesitan en nuestro país. Apoyaré este proyecto del Ejecutivo para congelar el precio de la parafina, entendiendo que busca aliviar a muchas personas en medio de esta compleja crisis. Sin embargo, debo decir con claridad que esta iniciativa, tal como está planteada, es insuficiente y no responde adecuadamente a la realidad que enfrentamos en la región de Antofagasta y en la macrozona norte. Antofagasta es una región minera que aporta de manera significativa al desarrollo económico del país. A pesar de ello, seguimos enfrentando condiciones complejas, desiguales y hoy nuevamente nos vemos fuertemente afectados por el alza de los combustibles, con algunos de los precios más altos de Chile. No podemos aceptar que esta crisis la termine pagando la clase media, ni quienes viven con restricciones. Tampoco que la respuesta sea trasladar los costos a las personas sin considerar las particularidades de nuestra región, donde el costo de la vida es alto y existen demandas históricas por mayor equidad territorial. Si bien medidas como el congelamiento de tarifas del transporte público y la intervención en el precio de la parafina van en la dirección correcta, no resuelven el problema de fondo. Se requieren soluciones más profundas, con una mirada permanente, equitativa y responsable. Por eso solicito que se reconozca y se atienda la realidad específica de Antofagasta. No podemos seguir siendo invisibles. Nuestra región merece un trato justo, acorde al aporte que realiza al país y que se traduzca en una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado señor Luis Cuello.
Gracias, presidente. Presidente, el bencinazo es una decisión que castiga con severidad a las familias trabajadoras. Pero hay que aclarar que esta decisión no es un error, sino que forma parte de una estrategia de manual para agrandar las arcas del 1% más rico de Chile. El gobierno decidió no usar el MEPCO para hacer espacio presupuestario para financiar la rebaja de impuestos a las grandes empresas. Un regalo de 1.200 millones de dólares al año para el Grupo Luxec, para la CPC, partidos políticos de facto que integran el gabinete del presidente Kast. Cuando el vecino llena el estanque con un adicional de 20.000 pesos, estará haciendo un acto generoso, un sacrificio de buen samaritano que permitirá que el Banco de Chile o el Jumbo paguen menos impuestos. El gobierno decidió sacar plata de las familias para dársela a las empresas. Este proyecto, presidente, contiene un mecanismo de financiamiento que parece una mala broma. Una panadería, una pyme del barrio, va a financiar los bonos a los taxis y colectivos. Entonces, además de insuficientes, las medidas paliativas constituyen un ardid, una artimaña, para que quede la impresión de que el gobierno está haciendo algo. Por otra parte, las medidas tienen un enfoque centralizado, que no considera las regiones y dejan en la completa incertidumbre a sus habitantes. Con todo, presidente, creo que aún queda tiempo para que el gobierno pueda revertir esta alza inaceptable, este castigo inaceptable a las familias, salvo que el gobierno del presidente Kast pretenda crear una verdadera emergencia económica. He dicho. Muchas gracias, diputado Cuello. Tiene la palabra la diputada Paz Charpentier. Diputada Charpentier, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. A través suyo quiero decirle a mis colegas parlamentarios y también a todo Chile que las decisiones difíciles, colegas, no se postergan, se enfrentan. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno del presidente José Antonio Kast, a diferencia de lo que hizo el irresponsable gobierno de Gabriel Boric, que solo aumentó el desequilibrio fiscal y dejó al vaivén de los cambios internacionales, de las guerras y otros factores que afectan el precio de combustible a las familias más vulnerables de nuestro país. Nosotros, en cambio, señor presidente, vamos a tratar a los chilenos como adultos. Nosotros fuimos votados precisamente para decirle a los chilenos la verdad. Y la verdad la vamos a decir aunque ésta incomode. Y la verdad es que duele, señor presidente, duele tener que apoyar lo que válidamente, pues más bien, lo que válidamente y valientemente ha propuesto y ha decidido el gobierno de José Antonio Kast en esta materia, en relación, por supuesto, al MEPCO. Y duele también aprobar un proyecto que sabemos que es insuficiente, pero lamentablemente es lo que podemos hacer de manera honesta, responsable y leal con Chile, para que nuestras familias más vulnerables puedan enfrentar este difícil momento. Esta no es una decisión técnica, esta es una decisión de prioridades. Y nuestra prioridad hoy día es que en un contexto de emergencia fiscal vamos a priorizar a las familias más vulnerables con los pocos pesos que nos dejaron los irresponsables del gobierno anterior, porque se farrearon la plata y hoy vamos a priorizar a los más vulnerables. Nuestra bancada va a votar a favor con transparencia, con honestidad, con lealtad con Chile. He dicho. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra para seguir el debate el diputado Félix Bugueño. Diputado Bugueño, tiene la palabra. Quiero partir citando al propio José Antonio Kast. En el año 2022, por medio de Twitter, la benzina sube y sube. Llegó la hora que el gobierno se meta la mano al bolsillo y vaya en ayuda de los chilenos, no más impuestos al combustible. Al parecer, el presidente tiene mala memoria. Estamos en 2026 y la misma persona está creando una emergencia que no existía. Lamento que no esté el ministro. De seguro está cargando combustible. El impacto económico y social, al parecer, no se considera a la hora de querer implementar modificaciones. Esto no es solo el alza del combustible, es del transporte público, del pan del desayuno, la cadena logística, de los tractores agrícolas. Esta situación angustia a cada familia. El bono mensual de 100.000 a los taxistas les alcanza para llenar con suerte un estanque y medio.
¿Qué hacemos con el alza del transporte público a largo plazo? Déjenme decirles que a la ciudadanía no hay que darles calmantes, hay que apoyarlos y gobernar para su bienestar. En el distrito 16 de la región de O'Higgins tenemos zonas rurales. El transporte ya es escaso y las distancias van a pesar aún más. Están apartando a la gente, ya que está alejada geográficamente. Esta y muchas más consecuencias son las que tenemos que revertir. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Pierre Carlesi. Gracias, presidente. Creo no tener memoria y no recordar una situación cuando un gobierno se está instalando y enfrenta una emergencia de este tipo. Entiendo lo que, por su intermedio, presidente, nos explica el señor Bugueño a través del tuit del presidente Kast, pero el bolsillo ahora está roto. Le dejaron un forado tremendo y nada adentro. Hoy Chile enfrenta una emergencia que no es culpa de Chile. No decide Chile si se mete o no se mete en una guerra. El apoyo de Chile no le importa mucho a una potencia extranjera para tomar sus decisiones y estamos ajenos y francamente en otra liga para tomar este tipo de decisiones. Pero sí Chile puede tomar una decisión importante y ser responsable con sus finanzas públicas. A diferencia de lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país, esto es una señal clara de esa convicción. Con valentía y con decisión se toma una decisión impopular, sacrificando inmediatamente el capital político de un gobierno recién instalado. No todas las medidas nos gustan, no todas las medidas nos dejan conformes y faltan muchas áreas donde necesitamos apoyo para el agro, para otros tipos de transportes, aplicaciones, transportes privados. Pero no podemos esperar tener todas las soluciones para empezar a tomar medidas. Nosotros como Partido Nacional Libertario vamos a apoyar este proyecto y en la conversación en la comisión quedamos muy claros con el ministro de que esto es un desde y que se buscarán las soluciones para apoyar tanto a nuestra agricultura como a nuestros pequeños empresarios. Es por esto que, agradeciendo la valentía del Gobierno, Nacional Libertario votará a favor. Gracias, diputado. Punto de reglamento, diputada Yomans. Sí, presidente. Artículo 76, inciso quinto, y tiene que ver con la presencia del ministro en un debate tan importante como este. Llevamos más de media hora de discusión y leo el artículo porque no lo estoy inventando. El ministro o los ministros de Estado que no asistan a estas sesiones especiales deberán dar excusas fundadas de su ausencia. Especiales, sesiones especiales. Presidente, ¿le parece razonable que frente a la discusión de MEPCO tan importante para el país por el aumento del costo de las bencinas no esté el ministro presente? Y estoy citando el artículo. Gracias, presidente. Yo espero que esté acá. Se refiere a las condiciones especiales. Señor secretario, ¿si nos puede ilustrar? Sí, honorable Cámara. La Constitución es clara y establece que los ministros vienen a las sesiones ordinarias de la Cámara cuando ellos estiman que es competente. El ministro sabrá. Lo que usted se refiere es una situación distinta, es cuando ejercemos la facultad fiscalizadora en el artículo 76 de la Cámara de Diputados y ahí dice sesiones especiales, que están en los artículos 75 y 76. El 76 al cual usted hace referencia, además, son las pedidas por firma, no son las citadas por acuerdo de la Cámara que están en el artículo 75. Solo recordarle a los diputados que piden reglamento que se está agotando el tiempo para hacer uso de la palabra. Diputado Manucheri, reglamento. Presidente, la presencia del ministro es extremadamente importante. Por tanto, lo que yo solicito es que usted suspenda la sala hasta que el ministro llegue. El gobierno tiene que estar presente, tiene que dar la cara por este bencinazo que hoy día están sufriendo los chilenos. Es una vergüenza que el ministro esté encerrado en los comités negociando con parlamentarios mientras este Congreso discute las medidas para el bencinazo que está golpeando a los chilenos, presidente. Seguimos con el debate. Diputado Luis Maya tiene la palabra. Diputado Maya. Gracias, presidente. Presidente, nos dicen que estamos en una emergencia, que hay que apretarse el cinturón, que vienen tiempos duros.
Pero cuando uno mira este proyecto y las acciones del gobierno, lo que ve no es un esfuerzo compartido. Uno ve privilegios intactos para los de arriba y sacrificios para los de abajo. Porque mientras a la gente común se le pide resistir, a las grandes empresas se le quiere bajar los impuestos, a los más ricos se le eliminan las contribuciones y a los sectores más vulnerables se les sube la benzina, el petróleo, los alimentos, los remedios y se le limita la gratuidad. Justo lo contrario a lo que prometieron. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién paga esta crisis? Porque en Chile siempre paga el mismo. La paga el trabajador, la paga la clase media, la paga el estudiante endeudado, la paga el adulto mayor que no llega a fin de mes, presidente. Y si eso ya es injusto, en regiones es aún peor. Porque aquí nadie habla de regiones, nadie habla de que en Arica o en Magallanes la vida es más cara, que la benzina cuesta más, que el petróleo cuesta más, que la canasta básica cuesta más. En Arica no hay calefacción, en Arica apenas hay transporte digno y en Arica la ayuda de este proyecto es mínima, es casi simbólica. Entonces, si de verdad estamos en crisis, si de verdad hay que hacer sacrificio, que sea de verdad y que sea parejo, que partamos por arriba. Invito a los ministros, diputados, senadores, autoridades a bajarnos los sueldos, a terminar con los privilegios, a dejar los cócteles VIP, a terminar con los sueldos millonarios de los asesores y a dejar de mirar para el lado cuando hay evasión de impuestos. Porque no puede ser que se le pida esfuerzo al país mientras el poder no se toca a sí mismo. Presidente, voy a votar a favor, pero no nos engañemos. No nos engañemos, esto no cambia el fondo del problema. Esto es apenas un parche, un maquillaje frente al jueves negro que se nos viene. Y por eso le pido al gobierno algo claro. Piensen en los adultos mayores, piensen en las personas con discapacidad. Avancemos hacia una tarifa cero en el transporte público para adultos mayores y una subvención especial para el transporte de Arica y Parinacota. Porque si no hacemos esto, esta crisis se va a agudizar. Muchas gracias, diputado Maya. Damos la bienvenida al ministro de la Presidencia y al señor ministro de Hacienda y a la subsecretaria de la Presidencia. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse. Diputada Weisse. Gracias, presidente. Estamos frente a una crisis que tiene que ver con una guerra, una crisis internacional que afecta significativamente lo que es la economía de nuestro país. Y se afectan todos, los grandes, medianos, pequeños, y tenemos que enfrentarla con responsabilidad fiscal, con responsabilidad que no tuvo el gobierno anterior cuando deja 40 millones de dólares como saldo, cuando lo regular eran 4.000. Entonces, por Dios que es duro y difícil para todos los chilenos y chilenas enfrentarlo, particularmente el gobierno que tiene que proponer medidas que vayan también, además de la responsabilidad fiscal, con un sentido también de realidad y con un sentido social, midiendo el impacto que hoy día están de verdad con mucha incertidumbre las familias chilenas. Y estamos para apoyar este proyecto como UDI, que somos leales al gobierno en lo que hoy día se está pidiendo, que se nos está pidiendo acá, que es poder generar un mecanismo donde el precio de la parafina no suba, donde se otorgue un subsidio a los taxis, a quienes se dedican al transporte escolar, que fue una materia que la pedimos en la comisión hace poco, a pocas horas, y donde el gobierno incorporó esta indicación. Pero eso no es suficiente porque vamos a seguir pidiendo medidas y vamos a seguir pidiendo al gobierno que abra una segunda etapa. Hasta ahora ha mostrado disposición también evaluando estas medidas y también evaluando cómo son los resultados. Esperemos que el conflicto internacional se pueda ir resolviendo de alguna manera. Pero vamos a seguir pidiendo por las regiones, vamos a seguir pidiendo porque se aplique la ley espejo como corresponde, realmente se traspasen los fondos a cada una de las personas de las regiones en esta materia, en transporte. Vamos a seguir pidiendo por el mundo rural, algunas medidas también que beneficien a nuestro mundo agrícola, pero ahora aprobamos. Muchas gracias, diputada Flor Weisse. Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán de la Cuarta Región. Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Para nadie es un misterio que estamos en un escenario internacional complejo. Hay una guerra en curso, muy lejos, en Medio Oriente, pero que está teniendo efectos concretos y directos en el bolsillo de las familias chilenas. No tenemos cómo escapar de esta realidad. Cuando sube el precio internacional del petróleo, sube obviamente en Chile. Y como si eso no fuera suficiente, enfrentamos esta crisis con una situación fiscal
estrecha y debilitada. No por decisiones de este gobierno, sino como consecuencia de años en que se optó por gastar sin responsabilidad, por ocultar la realidad económica, por endeudar al límite al país y por prometer lo que no se podía cumplir. Se les olvida que el ministro Marcel y el ministro Grau le achuntaban bien poco a las finanzas públicas. Y hoy estamos pagando el costo de la farra del gobierno anterior. Por eso, entendemos que esta discusión se da en un escenario difícil, con restricciones reales. Pero precisamente por eso se requiere una respuesta que esté a la altura de la crisis que viven las familias chilenas. Valoramos la urgencia con que el gobierno ha actuado y que haya focalizado el apoyo en un bien esencial como es la parafina. Para miles de hogares de la región del Maule, especialmente de los sectores más vulnerables, este combustible no es un lujo, es una necesidad básica para enfrentar el invierno. Sin embargo, presidente, debemos decirlo con claridad y por su intermedio al ministro, seguimos en deuda con la ciudadanía. No podemos terminar traspasando el costo principal de esta crisis a las familias chilenas. No podemos cargarle la mano a los gobiernos regionales. Aquí hay un equilibrio que el gobierno tiene el deber de conducir. Responsabilidad en las cuentas públicas, sí, pero también una protección efectiva y oportuna a las personas. Vamos a concurrir con nuestro apoyo en esta iniciativa, pero este no puede ser el punto de llegada, sino el punto de partida. He dicho, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Coloma. Presidente, es imposible no empatizar con quienes más sufren esta crisis. Claramente, la clase media y a todos quienes viven con lo justo les es mucho más complejo. Por eso, junto con apoyar esta iniciativa, le pido al ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, que no sea el final de la ayuda, sino apenas la primera batería de muchas medidas en ayuda de la gente. Se requiere ayuda focalizada para muchas personas, entre ellos la clase media, para los agricultores que tan mal lo están pasando y sobre todo para aquellas personas que viven en zonas rurales con mala conectividad. Pero también es justo reconocer que el Ejecutivo se haya abierto a incorporar en estas subvenciones a los transportistas escolares. Una propuesta que nació desde nuestro partido y que apunta a poder tener subvención para eso que tanto duele como es el pagar el transporte para nuestros niños. Pero dicho eso, no puedo dejar pasar una responsabilidad gigantesca del gobierno anterior. Responsabilidad del presidente Gabriel Boric, del exministro Marcel, de Grau, de la supuesta DIPRES, que era la mejor de la historia, por su intermedio, presidente. Porque si hoy el Estado tiene menos capacidad de respuesta, no es por casualidad. La deuda pública era 40.000 millones de dólares menor al inicio del gobierno de Gabriel Boric. Mientras algunos hoy quieren borrar esa parte de la historia, nosotros no lo vamos a permitir. Porque ahí están el caso convenio, el gas a precio justo, los errores de cálculo de la supuesta mejor DIPRES, los robos en la reconstrucción y hasta las pensiones de gracias pagadas a distintos delincuentes. Todo eso fue debilitando peso a peso las arcas fiscales y por eso, lamentablemente, estamos en esta situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy yo creo que se le ha faltado el respeto a este Congreso, a esta Cámara de Diputados. Primero, durante gran parte de este proceso y de esta discusión no estuvo ninguna autoridad del Ejecutivo presente. Acaba de llegar. Pero como si fuera poco, esto que es tan gravitante, es tan relevante, se somete a una discusión inmediata para que el mismo día sea sancionado como ley. Esta es la medida quizás más agresiva que ha existido en los últimos tiempos y que atenta contra todos nuestros compatriotas. El día de mañana todos los chilenos serán más pobres, mientras que paralelamente se presenta un proyecto de ley que está destinado a bajar el impuesto el impuesto corporativo a los sectores más ricos de este país. Es contradictorio con todo lo que se señala a propósito de la tan mentada emergencia. Pero ¿cómo se hace, señor presidente? Se implementa la medida y luego se presenta un proyecto de ley donde nos dejan sin alternativa siquiera de poder rechazarla. Porque claro, si la rechazáramos nosotros seríamos nosotros los indolentes y no aquellos que han generado esta situación. Se hace a través de un decreto y se hace a través de una potestad reglamentaria impidiéndonos el debate legislativo.
Eso es lo que está en riesgo, señor presidente. El presidente dijo durante su campaña que no iba a gobernar por decreto. Y hoy día resta de la discusión de un tema tan relevante, la discusión democrática que se tiene que dar en este Congreso de la República. Nosotros fuimos elegidos, señor presidente. Somos representantes de la soberanía popular. ¿Qué vendrá mañana? Fue a recibir consejos de otros líderes extranjeros como Orbán u otros líderes para precisamente hacer atajos legislativos. Esa es la democracia que nos quieren ofrecer. Yo pido que se discuta como corresponde en el Parlamento de la República las medidas que son tan incidentes en la realidad de nuestros compatriotas. Basta de seguir sacando el Congreso discusiones que son relevantes para todas las chilenas y para todos los chilenos. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. El ministro nos ha pedido la palabra y tiene... El señor ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, tiene la palabra. Ministro Quirós. No, solo aclarar aquí a la sala que lo dicho por el diputado recientemente no es cierto. En este Congreso se aprobó el MEPCO en 2014. En este Congreso se aprobaron los artículos de esa ley. Y en este Congreso los legisladores que aprobaron, de modo muy sabiamente, de modo muy sabio y previniendo situaciones especiales, consideraron cláusulas que se podían usar en casos extremos. Esa ley fue redactada acá y esa posibilidad fue concebida acá. Los legisladores de esta casa concibieron esa posibilidad. Previnieron. Es una ley muy bien hecha. Previnieron una situación como la que estamos enfrentando hoy día, en que en 3 semanas el alza de los combustibles ha sido la más grande de los últimos 40 o 50 años, en términos de rapidez. Son datos de la Agencia Internacional de Energía. En las primeras 3 semanas, el precio de los combustibles subió 3 veces más de lo que subió en las primeras 3 semanas de la guerra de Ucrania. Eso nos llevó rápidamente a la situación en que estamos, en que se están perdiendo en términos fiscales 140 millones de dólares por semana y si seguimos igual, 160. El legislador previó esta posibilidad. Y lo que nosotros hemos hecho es usar la potestad que el legislador le otorgó al Ejecutivo para poder frenar este desgaste. Y eso es lo que hemos hecho y por lo tanto lo hemos hecho usando las potestades propias del Ejecutivo que el legislador le otorgó. No es pasar por encima del legislador, es usar lo que el legislador concibió cuando aprobó la ley. Gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de darle la palabra al diputado Ulloa, saludamos de parte de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana a Renata Vázquez de la JDC y a su directiva que nos acompañan hoy en las tribunas. Bienvenidos al Congreso Nacional. Diputado Ulloa tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero ser muy enfático. Vamos a apoyar como bancada este proyecto. Dijimos en su momento, y no mediante un eslogan, que íbamos a hacer una oposición constructiva, sin duda, y lo vamos a cumplir a rajatabla porque yo creo que representamos fielmente los deseos y necesidades de la población hoy día. Sin entrar en un debate, presidente, antes de entrar al fondo del tema de lo que señaló por su intermedio el ministro Quirós, yo creo que es muy importante no pasar inadvertido, que más allá de las facultades que eventualmente pueda tener el Ejecutivo en esta materia, un aumento de esta magnitud, tratemos que no se eluda el debate debido parlamentario. Es deber de todos, creo yo, de la A a la Z, y también creo yo, de la mesa directiva, cuidar y respetar el carácter colegislador de nuestra institución. Es deber de todos y de cada uno cuidar nuestra democracia, frágil, pero es deber de todos. En segundo lugar, señor presidente, quiero referirme naturalmente al fondo de este proyecto. Qué duda cabe que es insuficiente para la magnitud del aumento señalado el día de ayer por la prensa mediante una entrevista que hace el ministro Quirós. Yo quiero decirle que no es más que una aspirina, necesaria, pero aspirina al fin. ¿Qué le decimos finalmente a la gente del sur de Chile, a cual represento, a la región de los lagos?
¿Qué les decimos a la gente que no se calefacciona mediante parafina? Nuestra región, fundamentalmente, nuestros hogares se calefaccionan mediante la leña. Se calefacciona por pellet. Va a sus trabajos en transporte público no subsidiado y, por tanto, fuera de la regulación que podemos hacer, que solo se ha referido por su intermedio el señor ministro al sistema del Transantiago. ¿Qué les decimos a toda esa gente que se calefacciona también mediante centrales diésel en los sistemas medianos de la provincia de Palena y en la comuna de Cochamó? ¿Qué les decimos a toda esa gente cuya ayuda no va a llegar mediante esta frágil ayuda? Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Priscila Castillo. Señor presidente, frente a una crisis como la que hoy día tenemos, seguro hay que tomar medidas, pero siempre cuando uno toma medidas tiene que cuidar las formas de cómo se hacen las cosas y analizar el impacto que estas medidas van a provocar en la comunidad. Hoy debemos decir las cosas como son. El gobierno decidió traspasar el alza de los combustibles directamente a las familias, en lugar de asumir este costo desde el Estado. Y esa decisión hoy la sentimos en cada hogar, en cada feria, en cada viaje y en cada esfuerzo por llegar a fin de mes. Nosotros estamos aquí calentitos, tomando cafecito, con mayores comodidades que muchos chilenos. Y hay gente que hoy día la está pasando muy mal y con estas alzas la van a pasar pésimo porque no alcanzan a llegar a fin de mes. Ahora se nos presenta un proyecto de ley con algunas medidas de contención, como congelar la tarifa del transporte público en Santiago, discriminando a las regiones, porque la ley espejo no llega como corresponde a la ciudadanía. Y también con algunos bonos como los taxis colectivos y el transporte escolar, que son insuficientes. Seamos claros, estas medidas no enfrentan el problema de fondo, no alivian el impacto en las regiones, no protegen a quienes producen ni a quienes dependen del combustible para vivir. Como representante de las familias de la región del Maule, alerto con fuerza que esta alza de los combustibles está asfixiando a quienes trabajan día a día, a las familias de esfuerzo, a nuestros agricultores, transportistas, feriantes, a las pymes, a los emprendedores, y golpea con más dureza a quienes menos tienen. Valoramos que ahora existe. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Marcelo Valenzuela. Diputado Valenzuela. Gracias, señor presidente. Decirle a la clase media que nos está mirando que sabemos que lo que se viene el jueves es un sablazo al bolsillo de ustedes, que están acostumbrados a pagarlo todo porque son demasiado pobres para un crédito hipotecario, pero demasiado ricos para un subsidio. Decirles también que sabemos que a ustedes no solo les va a golpear el bolsillo por los combustibles, sino también por el alza generalizada de todos los alimentos, porque esto le golpea a toda la cadena de distribución, lo cual a nosotros nos parece brutal. Va a subir el IPC, la UF, por tanto te van a subir todos los contratos. Yo te quiero hablar de manera adulta, porque nosotros los políticos hoy día no estamos dando el ancho y las medidas que tenemos son insuficientes. Se lo hemos manifestado de manera concreta, honesta al ministro. Hoy día no nos queda más que aprobar. Hoy día venía este proyecto sin incorporar a los furgones escolares, lo incorporamos por medio de indicaciones que nosotros pusimos desde el Partido de la Gente. También que esto no quedara solo en los dueños de los taxis colectivos, sino también a los choferes y los conductores, porque es lo que corresponde. Esto no se puede transformar en otra cosa que en una ayuda. Y también decirles, por supuesto, que vamos a aprobar esto. El artículo 1, 2 y 3, y te hablo de manera adulta. El artículo 4 nosotros lo vamos a rechazar porque es un artículo anti-pyme. Y si hay algo que cruza el Partido de la Gente es que nosotros vamos a cuidar a los chilenos y a la familia que está emprendiendo. Lo llevamos fuerte en nuestro espíritu y nosotros acá estamos para poder protegerlo. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Daniela. Señor ministro, tiene usted la palabra. Señor ministro Quirós.
Quisiera comentar lo señalado recientemente. El artículo 4, muy lejos de ser antipyme, es un artículo que fundamentalmente va a gravar a las grandes empresas, principalmente mineras y forestales, que nunca han sido gravadas para el pago del impuesto específico a combustible. Primera vez en la historia que se introduce ese gravamen. El efecto sobre las pymes es un efecto que queda por replicar el mismo sistema que hoy día tienen el gremio del transporte, la economía del transporte carretero, pero que he planteado en conversaciones individuales que con motivo de las próximas iniciativas legislativas que entreguemos a futuro, lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar concentrado solo en las empresas más grandes. Pero en este minuto ese artículo es tremendamente necesario, porque ese es el artículo que permite financiar los otros tres. Les pido responsabilidad. Si vamos a aprobar el 1, 2 y 3, aprobemos el artículo con que se financian esos tres primeros. Gracias. Gracias, señor ministro. Siguiendo con el debate, tiene la palabra la diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. Luego de escuchar atentamente al ministro, no hace más que confirmar lo que ya hemos dicho. Este proyecto afecta a las pymes y están haciendo caja con las pymes. Presidente, me gustaría partir hablando sobre el conflicto bélico internacional, porque he escuchado abiertamente que el oficialismo habla de que existe una guerra, pero bien poco han dicho de la pleitesía que le rinde el presidente de la República, incluso días antes de asumir el cargo. Bien poco hablan de lo que han expuesto a nuestro país a un conflicto internacional que ahora dice, estos son los efectos, pero parece necesario, ¿no? Segundo, presidente, el oficialismo, bajo la repetida consigna del déficit fiscal, provoca que quienes paguen el costo del alza sean las familias de nuestro país. Incluso ahora por redes sociales están hablando de que Chile está en quiebra. Y habla de que Chile está en quiebra incluso exponiendo a nuestro país a que no se siga invirtiendo. Pero cuando les preguntamos por qué no le suben el impuesto a los más ricos, dicen, necesitamos la inversión extranjera. ¿Qué tipo de contradicción es esta? ¿Qué tipo de irresponsabilidad está cometiendo este gobierno? En ese sentido, presidente, creo que es importante señalar que ser una oposición constructiva es también entender que el Ejecutivo no puede venir a negociar con la pistola sobre la mesa. Y en eso creemos que es importante que se considere a este Congreso Nacional. Las comunas rurales de la región metropolitana, como son Pirque y San José de Maipo, no les toca nada. Estas medidas de mitigación no son más que un cosmético. He dicho, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. En toda esta discusión hay un olor raro y no es el olor de la parafina, presidente. El olor de la crisis fiscal que heredamos del gobierno de Gabriel Boric. Yo voy a discrepar respetuosamente del gobierno porque se ha dicho que el precio de las bencinas suben por los factores externos, los factores internacionales, y si bien eso es cierto, no es lo único. También influye lo que se ha hecho en la interna. No nos engañemos entonces, presidente. Las bencinas suben también porque acá en Chile se hicieron las cosas mal. Hubo autoridades que calcularon mal, se sobreestimaron los ingresos, se aumentó sin responsabilidad el gasto. Y el resultado lo tenemos ahora, un Estado debilitado, un Estado sin holgura, sin capacidad de hacerse cargo de su gente. Se nos dijo que teníamos, ¿se acuerdan?, a la mejor directora de presupuesto de la historia. Entonces yo habría esperado un poquito de precisión de esa directora de presupuesto, pero al contrario, solo tuvimos errores. Yo quiero reconocer algo, presidente, reconocer al ministro Quirós, que está acá dando la cara por decisiones que él no tomó, pero que hoy día se hace cargo. Eso es valentía, mientras hoy día está escondido el verdadero responsable. El ex ministro Grau. Muchos recordaremos, ¿cierto?,
cuando el hoy día presidente de la República le sacó en cara la fiesta de la fecha de los 120 millones. Hicimos una fiesta y no fue mal, dijo él. Yo habría esperado que aprendiera la lección, pero no. Ese error de su dirigencia estudiantil lo cometió cuando estuvo a cargo de las finanzas del país. Entonces que el ex ministro Grau venga y dé la cara, dé respuesta, citemos una sesión especial y que él sea lo suficientemente hombre y le diga a los chilenos cómo es que dejaron al Estado desfinanciado. Y si no lo hace, bueno, usaremos todas las facultades que la ley y la Constitución nos entrega para que los verdaderos responsables de este desastre fiscal se hagan presentes acá y digan la verdad. Nunca más se van a esconder, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra a continuación la diputada Tatiana Urrutia. Gracias, presidente. Esta mañana, 26 alcaldes de la región metropolitana publicaron una carta, entre ellos los alcaldes de Maipú, Estación Central, Quilicura, Pudahuel y Lampa. Me permitiré leer un extracto. El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto. Impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad local. Desde el primer día hemos manifestado nuestra disposición a colaborar con el Gobierno en búsqueda de soluciones. Creemos en el diálogo, en los acuerdos y en la responsabilidad compartida frente a momentos complejos. Sin embargo, también tenemos el deber de representar a nuestras vecinas y vecinos, de alzar la voz cuando las medidas adoptadas o propuestas no van en la dirección correcta. No resulta comprensible que en un contexto de estrechez fiscal se impulsen iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos, como la disminución de impuestos o la eliminación del pago de contribuciones que beneficia principalmente al 20% de las personas con mayores recursos, mientras los costos de la crisis recaen sobre las familias trabajadoras y las comunas más vulnerables de nuestro país. La crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen. Finalmente, quiero hacer un llamado al Gobierno a recuperar la decencia en sus comunicaciones. Hoy hemos visto una campaña publicitaria derechamente proselitista desde cuentas oficiales. Esperaría que tuviésemos un mínimo acuerdo, que la política sea para representar a nuestros vecinos y dialogar con altura de miras, no para convertir la moneda. Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Hans Maroski. Gracias, señor presidente. El alza de los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado ni arbitrario, es consecuencia de una situación extraordinaria, una guerra. Y frente a esto, los países serios cuentan con fondos de emergencia. Chile hoy no los tiene. Y no los tiene porque se los gastaron. Y ahora escucho a varios colegas rasgar vestiduras por el bienestar de los chilenos. Qué conmovedor. Lástima que esa preocupación no apareció en los últimos 4 años, cuando los fondos fiscales desaparecían a una velocidad inédita. No los vi preocupados cuando el país quedó sin ahorros. No los vi preocupados cuando el gobierno saliente dejó algunos pocos dólares en caja. Tampoco los vi preocupados cuando año tras año aprobaban la ley de presupuestos con proyecciones irreales, firmadas por, según algunos, la mejor directora de presupuestos de la historia. Mientras veían como el déficit crecía y la deuda se disparaba. Porque ustedes, por su intermedio, señor presidente, sabían que esa deuda no la iban a pagar los chilenos. Y aún así todos los años la aprobaron. Digámoslo claro, lo que destruyó el bienestar de los chilenos no fue la guerra, fueron los que están aquí a la izquierda, señor presidente. Y ahora, cuando ya no queda nada, recién se acuerdan del bolsillo de los chilenos. Por eso, en un acto de responsabilidad, dolorosa pero necesaria, vamos a votar a favor de este proyecto. No porque no sepamos lo doloroso que es para el pueblo de Chile, no porque no tengamos conciencia de lo mal que la están pasando las familias chilenas, sino porque ustedes, por su intermedio, señor presidente, dejaron a Chile sin otra opción. Y mientras lo hacemos, vamos a exigir que se conozcan los resultados de las auditorías. Chile tiene derecho a saber quién se llevó la plata, porque claramente no están los servicios públicos.
Y ya es hora de dejar de mentirle al país. Muchas gracias. Gracias, diputado Marovsky. A continuación, la diputada Ana María Gasmuri tiene la palabra. Presidente, este proyecto no es una política estructural de estabilización de precios ni tiene relación real con el MEPCO. No corrige el problema de fondo ni fortalece los mecanismos existentes. Es simplemente una medida transitoria acotada y, peor aún, mal diseñada. Aquí se ha intentado instalar la idea de que estamos protegiendo a la familia ante una crisis sin precedentes, pero lo que se está haciendo es subsidiar por un lado y cobrar por otro. Queda claro quién termina pagando: las familias de clase media y los sectores más vulnerables. Esta es una decisión política de este gobierno y de nadie más, porque mientras se contiene el precio de la parafina, se aumenta la carga sobre el diésel en sectores productivos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que suben los costos del transporte, de alimentos, de servicios, es decir, sube el costo de la vida para las chilenas y chilenos. Este no es un proyecto neutro, ya que genera un efecto inflacionario indirecto que traslada silenciosamente el ajuste fiscal a los hogares. Y mientras se les pide a las familias que asuman este costo, se impulsa paralelamente una rebaja del impuesto a grandes empresas del 27 al 23%, con una pérdida de recaudación superior a los 1.800 millones de dólares. Es decir, se le cargan los costos a trabajadores y sectores vulnerables en un país donde el 1% concentra más del 50% de la riqueza. Además, es profundamente insuficiente. Deja fuera a miles de familias que no usan parafina, que dependen del gas o de otras fuentes de energía y que igualmente están siendo golpeadas por esta crisis. No hay aquí una mirada integral, hay una respuesta parcial, improvisada y con efectos regresivos. El argumento de la responsabilidad fiscal no puede ser utilizado para justificar malas políticas públicas, porque una cosa es cuidar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de encarecer la vida de las personas. Por eso, este proyecto no es corregible en su esencia. Aquí hay un problema de diseño que lo hace injusto e ineficiente. Si no corregimos esto, lo que se va a aprobar hoy no es solo un alivio focalizado, sino también un aumento silencioso del costo de la vida. Y eso simplemente no es justo, he dicho. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Diego Schalper. Presidente, nadie querría que estuviéramos teniendo esta conversación hoy día. Todos sabemos que la crisis internacional va a impactar grave y difícilmente a nuestras compatriotas. Pero, presidente, abandonemos un minuto la disputa política y démonos cuenta que más allá de la legítima discusión de fondo que podamos tener sobre cómo impacta la crisis mundial, si hay déficit fiscal, nuevas medidas, hoy día lo que nos convoca es otra cosa. Lo que nos convoca es un proyecto de ley que va a crear un subsidio al transporte colectivo, un subsidio al transporte escolar, una rebaja al precio de la parafina y un impuesto a la gran industria para financiar las tres cosas anteriores. Eso es lo que vamos a votar hoy día. Si la izquierda vota en contra del artículo 4, presidente, tendríamos un hecho inédito, que es que la izquierda chilena votaría en contra de un impuesto contra la gran industria. Que le expliquen a sus votantes por qué creen que la gran industria no tiene que contribuir a la crisis que estamos enfrentando. Presidente, el Partido de la Gente hizo una contribución muy relevante en la Comisión de Hacienda, que fue el subsidio al transporte escolar. Pero con la misma fuerza le pido al PDG, no puedes proponer un subsidio al transporte escolar y después votar en contra del mecanismo de financiamiento. Presidente, que los chilenos lo sepan, si el PDG vota en contra del artículo 4, está votando en contra que rebajemos el precio de la benzina, de la parafina el jueves. Está votando en contra del subsidio al transporte escolar y está votando en contra al subsidio al transporte colectivo. Por lo mismo, yo los aliento a que le den una vuelta y que seamos capaces de votar todos para que el día jueves le demos una buena noticia a las familias chilenas dentro de la crisis que estamos enfrentando, que es que la parafina se pueda rebajar. Reitero, presidente, votar en contra del artículo 4 es votar en contra de rebajar el precio de la parafina. Cuando las personas vean en la pizarra, que sepan eso y nosotros por lo mismo votaremos a favor. He dicho, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Diputada. Gracias, presidente. Con mucha pena veo el actuar de mis colegas de la izquierda, porque no tienen ni la más mínima capacidad de aceptar algo que todo Chile sabe, y es que esto que estamos viviendo es producto de la guerra, evidentemente, pero también de lo que hizo el gobierno anterior,
que finalmente fue un irresponsable y que dejó las arcas fiscales totalmente desfinanciadas. Hoy día es fácil criticar ante una situación que nadie quisiera, un anuncio como el que se ha hecho por parte del gobierno el día de ayer. Pero acá lo que tenemos que hacer es tener un mínimo de sensatez. Las personas lo que requieren es que demos soluciones, de que luchemos para que esto no tenga un impacto tan brutal en el costo de la vida para las familias chilenas. Yo valoro profundamente que hayan aceptado que el bono para los taxis colectiveros también se le dé a los furgones escolares, porque eso va a tener un impacto también en los padres finalmente, y es ahí donde debemos apuntar, buscar soluciones, que no se olviden de las regiones, porque no puede ser que hoy día la región quede con el tema de la ley de no se escucha. Con la ley espejo, pido que por favor guarden silencio. Con la ley espejo, ¿por qué? Porque lo importante es que el gobierno haga que realmente se cumpla la ley espejo en regiones, porque lo peor que puede ocurrir es que siga sucediendo lo que sucede a diario con la ley espejo, que finalmente esos fondos se utilizan en cualquier cosa y no en el transporte público. Por lo tanto, pido todas las medidas necesarias para que no se vean. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Marcos Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Este proyecto nos vuelve a mostrar la forma en que este gobierno enfrentará todas las crisis que le toquen vivir, con medidas parciales, apuradas y claramente insuficientes, y que siempre va a golpear a los más vulnerables y a la clase media, pero siempre va a proteger a los poderosos. Porque aquí hay que decir las cosas por su nombre. Este no es un plan integral para enfrentar la alza de los combustibles. Es apenas un parche, un proyecto acotado que se concentra en contener el precio del queroseno doméstico y entregar alivio específico, pero deja fuera el problema de fondo, que es el impacto general que el alza de los combustibles tiene en la vida cotidiana de las familias, en el transporte, en el alimento y en el costo de vivir en nuestro país. Y ese es el problema de fondo. Cuando sube el combustible, no solo sube el estanque del auto, sube también la canasta básica, sube la distribución, sube la calefacción. ¿Sabía usted, señor ministro, por su intermedio, presidente, que la forma de calefaccionarse en nuestro sur es principalmente con leña y con pellet? ¿De qué nos va a ayudar muchas veces este apoyo al queroseno? Nos va a subir el pan, sube el arroz, sube la luz, sube la inflación y sube la angustia de millones de hogares, pero el gobierno responde con una política mínima, pequeña. En vez de enfrentar esta emergencia con una mirada más amplia, con una defensa clara de la clase media y de los sectores productivos, opta por administrar la crisis con calculadora en la mano. No hay aquí una política robusta de protección social. Hay contención acotada y transitoria, como será la tónica de este gobierno, los costos para el pueblo y los beneficios para los poderosos. Señor presidente, las familias no necesitan un gobierno experto en parches. Necesita un gobierno que entienda que detrás del alza de los combustibles no hay solo cifras, hay personas que todos los días ven cómo se encarece su vida. Y por eso este proyecto, aunque pueda contener parcialmente un efecto puntual, no está a la altura de la magnitud del problema que hoy día vive nuestro país. Llega tarde, alivia poco y confirma una vez más que este gobierno siempre actúa con rapidez para administrar la emergencia, pero con demasiada mezquindad para proteger de verdad a la familia de Chile. Señor ministro, usted claramente no ha venido a ser un ministro que le caiga bien a la gente, y eso ha quedado más que claro. Su historia lo avala. A usted nunca le ha interesado Chile y nunca tendrá su cariño y aprecio, porque usted desde la época de las colusiones ha sido un indolente. Dicho presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Ilavaca. Tiene la palabra el diputado Carlos Cuadrado Prats. Diputado. Hoy discutimos este proyecto en medio de una crisis internacional compleja, pero los contextos difíciles no justifican decisiones débiles y malas decisiones. El Estado tiene el deber, no la opción de actuar con seriedad, y eso es lo que hoy está fallando.
El clima político que vive el país es pobre, tenso y estéril. Vemos un gobierno innecesariamente confrontacional e indolente y, lo que es peor, una réplica igualmente torpe en este hemiciclo. Para nuestros compatriotas es muy duro lo que le va a tocar vivir. En tiempos de crisis, Chile no necesita ni bravucones ni arrogantes. Todo lo contrario a la prepotencia social y la insolencia verbal con que algunos creen gobernar. Quiero ser claro, este proyecto tiene un acierto al focalizar el apoyo al querosén doméstico. Estamos trabajando para dignificar a esas personas. Eso es correcto, pero reconocer lo correcto no significa guardar silencio frente al error. El Ejecutivo tiene facultades, pero gobernar no es esconderse detrás de un decreto. Gobernar es dar la cara, es debatir, es convencer. La forma en que se ha abordado el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles ha sido derechamente deficiente, opaca, improvisada y políticamente irresponsable. Las facultades del Ejecutivo no son un cheque en blanco para imponer decisiones en el Congreso. Son una responsabilidad que exige transparencia, respeto por la democracia, más aún cuando lo que se afecta es el bolsillo de millones de chilenos. El MENCO es una herramienta central de política pública y decisiones de esta magnitud no pueden estar tomadas sin ser debatidas e informadas en este Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado señor Patricio Pinilla. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero dejar muy en claro, y yo sé que aquí lo tienen los colegas diputados y diputadas, que estas alzas fueron generadas por decreto y son una decisión del gobierno. Habrá muchas razones. Gobernar es difícil. Ellos dieron cátedra. El actual oficialismo dio cátedra al gobierno anterior cada vez que se tomaba una decisión de cómo tenía que hacerse las cosas. Y se jactaban de ello públicamente. Hoy día, puestos en una dificultad que puede significar falta de recursos, ok, y la guerra de Donald Trump, toman la decisión de que el costo la pague la gente, toda la gente, incluyendo la clase media. Y después vienen aquí al Congreso con 48 horas, porque ellos fijaron también los tiempos. Esto se pudo haber debatido en un tiempo mucho más largo, al menos haber tenido un tiempo de una semana, de una reflexión, y nos dicen, aquí hay medidas paliativas, digan sí o no. Eso no se hace. Yo soy diputado nuevo, desde fuera vi muchas veces esto en otros gobiernos y cada vez me pareció un chantaje que no merece este Congreso y no merece la gente. Se están haciendo mal las cosas. El proyecto es claramente insuficiente, nada para los agricultores, muy dudoso al transporte rural, nada para las aplicaciones, nada para los feriantes, nada para la clase media. Solo esperanza de que las cosas pueden mejorar y que más adelante lo vamos a arreglar. Nosotros no nos gusta esta situación. Los diputados y diputadas no tuvimos ninguna decisión o participación en el alza de los combustibles. Ahora sí tendremos que tomar una decisión, pero dejar en claro que esto fue el gobierno el que nos puso en este trance. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el diputado Javier Olivares. Señor presidente, señores ministros, a esta honorable Cámara, es hora de dejar de hacernos zancadillas entre todos nosotros. La opinión pública está agotada de las peleas políticas estériles. Chile nos exige unidad por la clase media y también por aquellos que no tienen voz y que justamente muchos de nosotros venimos a representar. Ellos esperan responsabilidad fiscal, pero por sobre todo responsabilidad por parte del Ejecutivo. Entendemos que Su Excelencia el Presidente de la República ha tenido que tomar decisiones difíciles, señor Presidente, de esas que no cualquiera se atrevería a enfrentar. Es de público conocimiento el estado catastrófico en que el gobierno anterior dejó las arcas fiscales, lo que no
alcanzaron a vaciar de los cajones, se lo llevaron directamente en los bolsillos, hay un dicho que dice. Por su intermedio, presidente, quiero que la ciudadanía tenga claro que este descalabro que estamos viviendo hoy día aquí y que estamos peleando entre todos nosotros, no se debe justamente a este gobierno que lleva 11 días, sino que justamente se debe al gobierno anterior, que hicieron lo posible por saquear las arcas fiscales. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía. No todos en Chile tienen el privilegio de un aire acondicionado para mitigar el frío. El queroseno, ustedes bien saben, es el combustible del pueblo, el que permite dar abrigo a los hogares más sencillos. Con un invierno crudo a la vuelta de la esquina, no podemos condenarlos, obviamente, a las familias a perder un insumo básico para su vida. Votaremos a favor este proyecto, pero por supuesto, una de las partes que habla de las pequeñas y medianas empresas no lo vamos a poder hacer y le pediríamos a su excelencia el presidente de la República que tome todas las consideraciones para que las pequeñas y las medianas empresas puedan de una vez por todas tener el valor que evidentemente requieren y que desde el Partido de la Gente estamos defendiendo. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Vamos a aclarar realmente por qué es el problema este. La agresión de Estados Unidos a Israel en contra de Irán ha puesto al mundo entero en una crisis. Estaban negociando cuando decidieron agredir. Lo que hicieron básicamente fue enterrar la diplomacia una vez más. La verborrea y actitud beligerante de Trump de la mano del genocida de Netanyahu han creado una situación que solo tiene cara de alargarse. El Pentágono ha solicitado $200.000 millones más para financiar la guerra en Irán. Estados Unidos ya adeuda más en su PIB y tiene un déficit fiscal del casi 7%, pero no le importa a la hora de gastar en una guerra sencillamente porque imprimen más dólares. Todas estas conductas serían reprochadas acá normalmente, pero como se trata de un gobierno amigo del actual gobierno chileno, no dicen nada. Todo lo contrario, este gobierno tomó la decisión de traspasar el costo de esta crisis a las familias de Chile y a las MIPYMES. Nosotros creemos que en vez de subir la benzina a todo el mundo es más focalizado y progresivo aumentar el impuesto a los superricos, terminar con exenciones a las grandes empresas, sí o mantener el impuesto de primera categoría de 27% y no bajarlo a 23%, como está promoviendo el gobierno, y asegurar que éstas no evadan ni eludan sus impuestos. Cualquiera de estas medidas se podría discutir con discusión inmediata e implicaría una inyección sustantiva de recursos para amortiguar el alza del precio de los combustibles. Presidente, el gobierno tomó la decisión de que los efectos de esta guerra la paguen las familias de Chile y le mete la mano al bolsillo a todas las micros y pequeñas empresas de Chile. En cambio, las grandes las protegen. ¿Por qué? Porque para ellos vienen a gobernar. Por eso dicen que no les importa que las medidas sean impopulares, porque no les importa el pueblo, porque lo desprecian. Lamentablemente tengo que colocar en alerta a todos nuestros compatriotas. Desde el jueves y durante todo el tiempo que dure la guerra, subirán los combustibles y el costo de la vida, y este gobierno tomó la decisión de no hacer nada por ustedes. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la diputada Estefanía Geldres. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad es que por su intermedio, presidente, me gustaría referirme al diputado Maruchelli. Yo no creo que esto sea un benzinazo. Yo creo que la verdad ese es un borichazo. Porque no podemos desconocer que el déficit estructural con que nos dejó el gobierno saliente es de más de 13.000 millones de dólares. Si él hubiera cumplido su propia meta, hoy tendríamos la holgura para poder pagar esos 4.000 millones de dólares que costaría del erario público compensar el alza de los combustibles. Y no solo eso, además nos alcanzaría para pagar el gasto de la inversión pública anual de Arica Parinacota, de Magallanes y de Valparaíso. Esa fue toda la plata que se farrearon. En cambio, nos dejaron un déficit estructural del 3,6% del PIB, o sea, histórico, el peor en 2 décadas. Y lo lograron sin pandemia, lo lograron sin estallido, claro, porque estaban todos en el gobierno, y además lo lograron porque son los campeones para empobrecer, porque en eso siempre ganan, y claramente eso lo demuestran todos los países que siempre administran. Pero el tema, presidente, es mucho más de fondo y se refiere a que aquellos que voten en contra prefieren darse un gustito político en vez de velar por aquellos los más pobres, porque lo que estamos votando hoy día viene a beneficiar y ayudar a los más vulnerables de Chile para que puedan sostener esta crisis. Yo me siento tranquila en conciencia, señor presidente, porque sé
que votaremos en conjunto a favor de estas medidas. Y aquellos que voten en contra serán ellos los que le tengan que dar las explicaciones a Chile. Y además le tendrán que dar las explicaciones a sus votantes, porque se van a oponer a este cobro histórico, donde por primera vez se le va a cobrar y se va a invitar a las mineras y a las forestales a acompañar y apoyar en esta crisis. He dicho, señor presidente. Gracias. Diputada, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Achurra. Gracias, presidente. Benzina a más de 1.000, con Boric va a subir mucho más. Quieren obligar a los chilenos más pobres y de clase media a pagar más por transporte. Esto decía el candidato Kast y prometía un gobierno de emergencia. Bueno, presidente, hoy sí estamos en una emergencia, pero es una emergencia que este propio gobierno está generando. Porque la crisis que tienen a los chilenos en este momento haciendo colas en las bencineras es decisión del presidente Kast. Se ha dicho que no hay plata, pero mienten. Enero cerró con superávit fiscal. La deuda pública de Chile está en menos de la mitad del promedio de la OCDE. Y hay más de 14.000 millones de dólares en fondos soberanos disponibles. No hay caja vacía. Hay una decisión de no usar las capacidades del Estado porque los mueve el fanatismo ideológico. ¿Y qué pasa en la vida real? Hoy estamos viendo cómo amortiguar el precio de la parafina y la calefacción de las familias más vulnerables. Las mismas familias que no saben cuánto les va a costar el pan la próxima semana. Porque con las medidas anunciadas, señor presidente, el kilo de ayuya podría subir de 2.200 pesos a cerca de 2.900, un alza de más de un 30%. Cuando uno mira el paquete de medidas del gobierno, la improvisación es evidente. Se congelan tarifas del sistema red en Santiago, pero se deja fuera el transporte interprovincial, donde se movilizan miles de personas en zonas como Maipo, Talagante o Melipilla. Y mientras le dicen a las familias que no hay recursos, al mismo tiempo anuncian rebajas de impuestos a las grandes empresas, reducciones en impuestos a los más ricos y aumento de los sueldos de sus asesores. No hay plata o no hay voluntad de usarla para las familias. Esta no es una crisis inevitable, es una crisis con un guión conocido. Y cierro, no les pedimos simpatía, les exigimos lo mínimo, dejar de improvisar y gobernar para las familias chilenas. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado señor Sebastián Videla. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro Quirós. Ojalá pueda poner atención porque es importante lo que nosotros estamos mencionando. La región de Antofagasta, al cual yo represento, ministro, a ver si puede escuchar, por favor, porque si no, no tiene ningún sentido que yo sé que se está haciendo lobby para votar, pero necesito, por favor, que me escuche, si no, no tiene sentido. Presidente. Bueno, lo importante, por su intermedio, presidente, es que la región de Antofagasta hoy día está en alerta, ministro Quirós, porque estamos cansados de que siempre el norte se tomen medidas en Santiago que afectan al bolsillo de los chilenos. Si bien es cierto, yo voy a aprobar y quiero en esta oportunidad incluso agradecer al ministro Quirós porque hoy día pude conversar después y entregarle una propuesta que yo creo que es una alternativa importante para nuestra región. Una zona franca tributaria para nuestra región que ve en alza el arriendo, ve en alza el costo de la vida. Merecemos alguna acción paliativa con esta alza del combustible que afecta a todos los chilenos. Por lo tanto, presidente, vamos, por lo menos por mi parte, voy a aprobar, pero, ministro Quirós, le pido encarecidamente, a nombre de toda la región de Antofagasta, a los vecinos que yo represento, que pueda tomar con seriedad esta propuesta, podamos sentarnos a conversar para poder avanzar en medidas que puedan entregar una tranquilidad a los vecinos y vecinas de Antofagasta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada vicepresidenta Jimena Osandón. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro. Chile y el gobierno del presidente Kast no tienen la culpa de la crisis internacional ni la entrega de pocos recursos del gobierno anterior. No sabemos qué va a pasar con la guerra, pero claramente tenemos un futuro incierto. Pero Chile tiene historia de enfrentar crisis de forma unida y a esta altura el llamado es a buscar soluciones, no a darnos palos de un lado a otro. Eso no soluciona el problema, por el contrario lo agrava. Señor ministro, por su intermedio, me gustaría, si fuera posible,
Apoyaremos este proyecto de bajar el precio de las parafinas, pero nadie ha expresado el rebote de precios en el gas licuado cuando sube el costo del combustible. GLP, gas licuado, el combustible más utilizado en el sector doméstico de Chile, con presencia de más de 3,5 millones de hogares. Cerca del 80% de las viviendas del país utilizan este tipo de gas, principalmente para cocinar o calefacción. 9 de cada 10 cilindros llega a las casas. El volumen de venta puede llegar a 200.000 cilindros diarios durante el invierno. Nadie se ha preocupado de este golpe a los hogares. Históricamente, las 3 grandes distribuidores han estado disponibles para celebrar convenios comerciales con el Banco Estado, casas comerciales y otros para bajar el precio del gas licuado, porque es una industria que vende volumen. Ministro, por su intermedio, presidente, por favor vea la posibilidad de reactivar estas conversaciones. Además, le invito también a explorar, promover el teletrabajo para disminuir el desplazamiento, sobre todo en el sector público. Existe una mesa que no ha dado frutos, sería el momento de reactivarla. Y finalmente, señor ministro, a las familias chilenas merecen saber cómo va a actuar el gobierno si el precio del barril baja a niveles pre-guerra. La información es una buena metodología para terminar con la incertidumbre. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Osandón. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda, don Jorge Quirós. Ministro Quirós, tiene la palabra. Solo señalar, presidente, que voy a acoger la solicitud de la bancada Democracia Cristiana y de la bancada PPD en el sentido de sacar el impacto que el artículo 4 tiene sobre las pymes. Eso con motivo del próximo envío de la Ley de Reconstrucción Nacional, que esperamos enviarla la primera semana de abril. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Daríamos por cerrado el debate, señor secretario. Nos falta un discurso más. ¿Hay tiempo para un discurso más? Está inscrito el señor diputado Daniel Lilayú hasta por 2 minutos. Diputado Lilayú, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Rapidito. Hoy quiero hablarle con claridad a las chilenas y chilenos. Desde este jueves, las familias enfrentarán un golpe directo a su economía. El alza en el precio de los combustibles no es solo un dato, es más gasto para ir a trabajar, transporte escolar más caro y alimentos que siguen subiendo. En definitiva, es un aumento real en el costo de la vida. Y como siempre, será la clase media y los sectores más vulnerables quienes más lo van a sentir. Porque para muchos esto significa simplemente llegar con mayor dificultad a fin de mes. Detrás de esta alza hay familias que tendrán que recortar gastos o postergar necesidades básicas. Este es el costo real. Sabemos que en el contexto internacional influyó claramente, pero también hay que decirlo con claridad. Chile enfrenta esta situación con una economía debilitada. Y eso tiene responsable, señor presidente. El gobierno del expresidente Gabriel Boric dejó un Estado con menos capacidad de respuesta, producto de un manejo fiscal irresponsable, con aumento del gasto y errores en las proyecciones. Hoy estamos pagando esta consecuencia. Además, las pymes, creo que el ministro lo dijo, especialmente en el sur y el norte, enfrentan un escenario crítico. Los costos logísticos podrían subir entre un 30 y un 40% y muchas no tienen cómo traspasar ese impacto, poniendo en riesgo el empleo. Por esto es urgente avanzar en apoyos concretos y focalizados para proteger, señor ministro, a las pymes y a las familias. Valoramos las medidas anunciadas, pero no son suficientes. Se requiere mayor rapidez y evaluar nuevas ayudas si esta situación continúa. Porque aquí no se trata de cifras, se trata de familias que están haciendo un enorme esfuerzo para salir adelante y nuestro deber es estar con ellos. La UDI está con ellos. Votaremos a favor sin duda. Tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado al señor ministro Quirós señalando la responsabilidad que él tiene para evitar el endeudamiento y con ello proteger la hacienda pública. Pero, sin embargo, estas medidas que ha tomado son insuficientes, porque con ello solamente estamos prácticamente afectando el bolsillo de las familias más pobres, de la clase trabajadora, de las emprendedoras y emprendedores,
de las familias que van a vender a las ferias, de la pequeña agricultura y las familias del campo y la ciudad. Esta medida, señor ministro, lo que hace es encarecer la vida de toda la familia. Aumenta el transporte, aumenta los alimentos y los servicios básicos. Por eso es tan importante, señor ministro, que usted haya podido escuchar la realidad de todas las regiones, donde también la leña va a encarecer, el gas. Hoy día hay muchos condominios donde su energía que ellos disponen es a través del gas. La electricidad va a subir. Por eso es tan importante que se pueda escuchar y tomar otras decisiones. Yo creo que lo que se tiene que hacer y demostrar que efectivamente, cuando usted señala que si bien va a poder incorporar el impuesto a las empresas forestales y a otros, pero esa también no es la realidad que uno ha podido escuchar en sus diversas entrevistas, donde usted ha señalado que le va a bajar el impuesto a las grandes empresas. Eso significa que los más ricos van a tener la posibilidad de tener más desarrollo que aquellos que hoy día más necesitan. Por eso, señor ministro, este bencinazo y también este petrolazo no tiene que afectar a los más pobres y por lo tanto es importante tomar medidas, como usted señalaba, que vaya en beneficio de cada una de esas familias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Se cierra entonces el debate. El señor ministro del Interior tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En la discusión de este proyecto existen diversas opiniones respecto al artículo 4. El artículo 4, tal como ha señalado el señor ministro de Hacienda, dice relación con el financiamiento de las medidas paliativas al alza de los combustibles. En ese artículo 4 se incorpora por primera vez a las industrias para hacer una contribución ante esta emergencia para ayudar a financiar a los más vulnerables. Existe la preocupación legítima y la inquietud de diferentes bancadas y parlamentarios en orden en que la forma que está redactado el artículo 4 involucra a las pymes. Nosotros, escuchando las diversas opiniones y con el propósito de dar una solución pronta y efectiva a las personas que necesitan estos paliativos, estamos disponibles, si nos dan la unanimidad, para preparar una indicación en este acto, retirar a las pymes y dejar solo a las grandes empresas en el artículo 4. ¿Habría unanimidad de la sala en favor de las pymes de nuestro país? ¿Habría unanimidad? No hay acuerdo. No hay acuerdo. En votación. Señor ministro Alvarado. Espérate, algo Bernales de reglamento. Al tiro. Diputado Bernales. Señor ministro, queda el segundo trámite igual. Señor presidente, gracias por permitirme el uso de la palabra. Quiero lamentar de que no se haya dado la unanimidad, pero como gobierno estamos conscientes del planteamiento que nos han hecho y vamos a insistir con la indicación en el Senado para resolverla mañana en la tarde acá. Diputado señor Bernales de reglamento o diputado Maya. Presidente, le solicito que pueda suspender por un momento la comisión para poder hablar al respecto de esto. Además, hubiese sido bueno que el ministro pudiese escuchar otros temas, por ejemplo, lamentablemente no hay tiempo, de la pesca artesanal en la región de los lagos. Gracias, diputado. En votación general, el proyecto de ley originado en mensaje que adopta medidas transitorias para contener el precio del queroseno doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas que indica. Cabe hacer presente que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? El diputado Celedón. Diputado señor Celedón, su voto, por favor.
Ya, resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 109 votos, 3 en contra, 37 abstenciones. Aprobado. Por haber sido el proyecto objeto de sendas solicitudes de votación separada, corresponde proceder a su votación en particular. En votación particular, el artículo 1 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que coincide con el mensaje cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Jorge Brito y que consta en las páginas 1 a 3 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la diputada Marlene Pérez, su voto, por favor. Diputado señor Alejandro Bernales, su voto, por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 149 votos. Aprobado. En votación particular, el artículo 2 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Jorge Brito y que consta en las páginas 4 a 7 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 148 votos, 1 por la negativa. Aprobado. En votación particular, el artículo 3 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Jorge Brito y que consta en las páginas 8 a 15 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 149 votos. Aprobado. Quinto. Número 4. El número 5, perdón. En votación particular, el artículo 4 del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda, que coincide con el mensaje cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Barrera, Brito y Juan Marcelo Valenzuela, que consta en las páginas 15 a 17 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 51 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. En votación particular, los artículos primero, segundo y tercero transitorios del proyecto que constan en las páginas 17 a 18 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Alinco, su voto, por favor. Diputado Alinco, su voto, por favor. Diputado Barría, por favor, su voto. Ya, hombre. ¿Quién? Ya, listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 149 votos. Aprobado. Se despacha el proyecto de ley al Senado. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.